profundizar sobre este importante tema de la esencia de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice así la Escritura: leo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Dios Padre, hemos leído esta porción de las Escrituras. Anhelamos, Señor, que nos des la sabiduría, el entendimiento y la comprensión para conocerte más. Cuando vamos a los atributos incomunicables, muchas veces, Señor, es difícil de comprender porque no es algo que nosotros lo vemos, porque tú eres santo, eres único, eres sin igual, Señor. Permítanos comprender esta verdad a través de la voluntad revelada de Dios, llamada la palabra. Necesitamos, Señor, que tu palabra nos traiga la claridad sobre este tema tan importante para nosotros como cristianos y para conocer más y más a nuestro Dios. Te suplico, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Favor de tomar asiento, amados en el Señor. Hoy veremos la Trinidad, parte importante de la doctrina de la palabra de Dios. A medida que hemos ido estudiando más la palabra del Señor con profundidad, nos hemos ido dando cuenta de muchas cosas, hermano, de muchas cosas que muchas veces por estar en una secta no se pueden entender. Pero es maravilloso que la Escritura nos vaya mostrando la claridad de las cosas para que nosotros vayamos conociendo más y más a nuestro Dios. Nosotros como cristianos, ¿cierto? O nuestra iglesia nació en un principio, ¿cierto? Antes de formar lo que estamos ahora, veníamos de una secta llamada Los Solo Jesús. Desde ahí nosotros proveníamos. La hermana Nata ya alcanzó a estar, ¿cierto?, casi la última parte de eso. Posiblemente escuchó algunas cosas ahí. Nosotros estuvimos largo tiempo ahí. Mi papá, obviamente, ¿cierto?, años ahí, predicando esa falsa doctrina. Pero por la misericordia del Señor, Él nos ha abierto los ojos. ¿Por medio de qué cosa? Por medio de las Escrituras. Amén. Las sectas se encargan de solamente hacerlo rondar a uno en unos textos. Pero cuando leemos la Biblia completa, nos vamos dando cuenta de las verdades esenciales de la palabra de Dios. Una de las características de una secta es que solamente se da vuelta en una sola cosa. Los unicitarios, que era lo que se pertenecía antes, los Solo Jesús, ellos solamente rondan en eso. Solamente en eso. Los testigos de Jehová rondan en una sola cosa. Los mormones rondan en una sola cosa. Pero nosotros necesitamos ser parte de la verdadera iglesia. La iglesia que ha estado a lo largo de la historia. ¿Y cómo podemos comprobar de que esta doctrina es real? Por medio de la palabra de Dios. Partimos, ¿cierto?, con 1 Juan 5, versículo 1 Juan capítulo 5, versículo 7, que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. No son tres los que son testigos en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Es decir, un solo Dios, tres personas. Un solo Dios. No estamos hablando de tres dioses, eso sería otra herejía. Estamos hablando de un solo Dios, que es tres personas. Al analizar esta doctrina debemos entender que Dios es un ser tripersonal. Y nosotros como seres humanos somos unipersonal. Entonces por eso nosotros desde nuestra perspectiva humana, si queremos estudiar a Dios desde una perspectiva humana, no vamos a poder entenderlo. Porque este es un atributo incomunicable. Como la eternidad, nosotros no sabemos, podemos tener la noción de lo que significa, pero no tenemos en profundidad el entendimiento de lo que es algo eterno, algo que no tiene inicio ni fin. No sabemos, porque nosotros tenemos un inicio y tenemos un fin, de manera física. Así Dios también, en este atributo, es un ser tripersonal, y nosotros somos una sola persona. Cuando estábamos en esa secta, se tomaba esta porción de las Escrituras y se decía: esto fue un texto añadido. Si dijéramos que esto es un texto añadido y que no ha sido puesto por la voluntad de Dios, ¿qué estaríamos diciendo? Que la Biblia tiene errores. Y si la Biblia tiene errores, es porque ese no es el único error, sino que toda la Biblia estaría errada. Estaríamos diciendo de que el Señor no tiene tanto poder
porque no ha sido capaz de guardar su Biblia, su palabra, su revelación. Entonces, para tratar de defender una doctrina y decir que la Biblia está errada, ¿en qué estamos cayendo ahí? En herejía. ¿Qué dijo Cristo? Esta es la verdad, es la palabra de Dios. Nosotros como cristianos, como iglesia, creemos en la inerrancia de la Escritura. Es decir, la Biblia es perfecta, la Biblia no se equivoca. Amén. Porque es la palabra de ¿quién? De Dios. No es la palabra mía ni la de usted, es la palabra de Dios. La confesión bautista, que es una confesión de una iglesia histórica, no de algo que se ha aparecido desde un momento, sino una iglesia histórica, dice así: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro Dios es uno. Amén. Y es infinito, pero en Él hay tres subsistencias, las cuales son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos llegado al final de nuestro estudio, los atributos de Dios y su esencia. Esto es la parte número 29 y concluiremos con un tema muy importante, que es la Trinidad. Comenzaremos diciendo, ¿qué es la Trinidad? Significa uno en esencia y tres en persona. O sea, no estamos hablando de tres dioses, eso es imposible. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio capítulo 5? El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Es uno. Pero la Biblia también nos habla de que es tres personas, como leímos. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Vamos viendo más a través de lo que vamos a estudiar. Al analizar la Trinidad debemos comprender que es un atributo incomunicable. Cada ser humano, animales o ángeles nace siendo una persona. Por lo tanto, para tener una real comprensión de esta doctrina fundamental, no debemos estudiarla a través del intelecto humano, sino que debemos estudiarla a través de la palabra, a través de la revelación escrita llamada la palabra. Porque si yo me imagino cómo puede ser alguien tres personas, no lo voy a entender porque es algo incomunicable, es algo que yo no lo puedo entender, porque Dios es diferente a cada uno de nosotros. ¿Qué significa santo? Que Él es uno. Amén. Él no es como usted, Él no es como yo. Es alguien diferente. Es alguien diferente. Él es un Dios único. Tres personas, un Dios. Cuando decimos, porque dijimos anteriormente, que hay tres subsistencias dentro de una esencia indivisible, afirmamos que Dios existe eternamente como tres personas. Es decir, cuando hablamos del Hijo de Dios, no estamos diciendo que Él tuvo un comienzo. El Hijo de Dios es eterno. El Padre es eterno. El Espíritu Santo es eterno. Cuando hablamos de la Trinidad, hablamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten los mismos atributos. O sea, si el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Si el Padre es santo, los tres son santos. Y así justo, los tres son justos. Y la Biblia se encarga de demostrar eso. Por eso si nosotros vamos a la Biblia y buscamos que Jesucristo es Dios, vamos a encontrar que Él es Dios. Si vamos a la Biblia y vemos al Espíritu Santo, es Dios. Si vamos a la Biblia y buscamos al Padre, el Padre es Dios. Pero son un solo Dios, no son tres dioses, un solo Dios. Ejemplo, no son tres dioses. Lo primero que debemos entender, cuando hablamos de la Trinidad, gente la ha malentendido y dice que son tres dioses. No, nunca esa doctrina ha dicho que son tres dioses. Por eso se llama Trinidad, unidad, tres en una unidad. Tres personas en una unidad. No son tampoco, cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estamos hablando de porciones de Dios. Es decir, no estamos hablando de que el Padre es el 33%, el Hijo el 33% y el Espíritu Santo el 33%. No. Cuando hablamos de Cristo, hablamos que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En el Padre habita toda la plenitud de la divinidad. En el Espíritu Santo habita toda la plenitud. Entonces, hablamos de que cuando hablamos de que Jesucristo es Dios, Él no es parte de Dios, Él es Dios. Cuando hablamos del Padre, Él no es parte de Dios, Él es Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo, Él no es parte de Dios, es Dios mismo, en poder y en esencia. Tampoco son manifestaciones, porque antes que se decía que eran una manifestación de Dios. Cuando hablamos de manifestación estamos hablando de un disfraz. Dios no se disfraza de hijo para venir a la tierra,
ni se disfraza el Espíritu Santo para estar aquí con nosotros. Y lo vamos a ver por medio de las Escrituras. Porque ¿qué es lo que dice? No, son 3 manifestaciones, porque se muestra en el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento como Hijo, y ahora se muestra como Espíritu Santo. Pero podemos ver que el Hijo está en el Antiguo Testamento, ¿lo puede ver? ¿Se acuerda cuando echan a los 3 hebreos en el libro de Daniel? ¿Qué pueden ver? A uno semejante al Hijo de Dios. ¿Podía ser el Padre ahí? No. Porque ¿qué dice? Al Señor, a Dios Padre, nadie lo ha visto jamás. Así es. El que ha visto a Jesucristo ha visto al Padre. Entonces Jesucristo era el que estaba en ese momento. Y así vamos viendo a través de las Escrituras que Dios no ocupa un disfraz. Es su persona. Es sus 3 subsistencias que se van viendo a lo largo de la Biblia. También debemos llegar a esta pregunta, porque hay algo que a las personas no les gusta, que es que se diga 3 personas en una subsistencia llamada Dios. Pero ¿qué significa persona o personas? En primer lugar debemos entender que persona no significa una diferencia en esencia, sino una diferencia en subsistencia. Es decir, cuando hablamos de que Dios es 3 personas, no estamos diciendo que son 3 dioses diferentes. Estamos diciendo que son una sola esencia, pero que son 3 subsistencias. Dentro de esa esencia viven estas 3 subsistencias. Vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para entenderlo, debemos ir ¿a dónde? A la Biblia. En primer lugar, si pudiéramos hacer un gráfico, podemos poner Dios. La esencia única es Dios, porque es un solo Dios. 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nos vamos a 2 de Juan 1:3, 2 de Juan, y vamos viendo, pondremos la palabra del Señor para que vayamos comprendiendo con claridad esto. Miren lo que dice Juan, 2 de Juan 1:3. Dice: sea con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en amor y en verdad. ¿Se fija esta distinción? Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué está queriendo decir el Hijo? Que es una diferente persona. Siempre se va a ver que el apóstol Pablo siempre marca esa distinción de Dios Padre, o cuando dice Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre vamos viendo. Y cuando uno llegaba a su texto y les preguntaba a estos hermanos de esta secta, ellos decían que el apóstol Pablo todavía no conocía la verdad. ¿Podríamos atrevernos a decir que el apóstol Pablo no conocía lo que él está escribiendo y nosotros sí conocemos algo que el apóstol Pablo no conocía? No. No podríamos afirmar eso. No podríamos decir eso, hermano. Cuando nos vamos a Juan 1:1. Juan 1:1. Este texto también muchas veces distorsionado porque no se lee completo. Pero si lo leemos completo, mire, vamos a entender con claridad esto. Un solo Dios, con 3 subsistencias. San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice así la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando se encuentra con estas personas, ellos que dicen, el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Según el verso 14, Jesucristo, porque dice que aquel Verbo fue hecho carne. Entonces ellos dicen, el Verbo era Dios. Aquí está diciendo que Jesucristo es Dios, lógicamente. Pero ¿qué dice anteriormente? Y el Verbo era con Dios. ¿Qué significa la palabra era con? Cuando usted va a las versiones más actualizadas, es estaba con. Era, cuando dice eras una vez. ¿Se fija? Esa palabra es antigua y ya uno no la ocupa. Esa palabra es estaba con. ¿Qué está diciendo aquí? Jesucristo, que es el Verbo, estaba con Dios. ¿De quién está hablando Dios? De Dios el Padre. Es lo mismo que decir, aquí estamos, los hermanos. ¿Qué significa? ¿Que estoy hablando de yo solo aquí? No, porque estamos con alguien. Esa palabra estaba con, está hablando de que es más de una persona. Pero, dice, era, el Verbo era Dios. Una sola esencia, que es Dios, pero
tres subsistencias. En este caso lo vemos dos, pero más adelante vemos que el Espíritu Santo también está dentro de esa subsistencia. El Verbo era con Dios, estaba con Dios. Jesucristo, en el principio de todas las cosas, antes que creara el cielo y la tierra, ¿con quién estaba? Dios. Por eso se habla del amor de Dios. Si Dios fuera una sola persona y en la eternidad, antes que creara todas las cosas, fuera solo, ¿cómo se sentía amor? Porque el amor no es un amor propio, es un amor que lo siente por otra persona. Es un amor que se lo demuestra a otra persona. Por eso usted después puede leer la primera de Juan capítulo 17, dice: porque el Padre me ha amado, aún desde antes de la fundación del mundo. O sea que el amor entre el Padre y el Hijo es un amor que trasciende el espacio y tiempo. Es un amor que ha existido por la eternidad. Porque el Padre y el Hijo estaban desde el principio siendo un solo Dios. Podemos ver también en San Juan capítulo 4 versículo 24 que no solo el Padre es Dios, no solo Jesucristo es Dios, sino que también el Espíritu Santo es Dios. Porque San Juan capítulo 4 versículo 24 dice: Dios, San Juan capítulo 4 verso 24 dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu de verdad es necesario que lo adoren. Dios es Espíritu. O sea, cuando hablamos del Espíritu de Dios, no estamos hablando como dicen los testigos de Jehová, porque ellos dicen: no, el Espíritu Santo es una fuerza. No, el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué diría el otro extremo, los modalistas o los unicitarios o los que se conoce como los solo Jesús? Ellos dirían que, cuando dice aquí, el Espíritu Santo está hablando de Jesucristo. ¿Quién es el Espíritu? Jesucristo. ¿Quién es el Padre? Jesucristo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. O sea que Jesucristo está hablando con Jesucristo y Jesucristo venía, o sea que todo era Jesucristo, ¿me entiendes? Pero la Biblia no dice así. Habla de Padre, habla de Hijo y habla de Espíritu Santo. Habla de un Padre, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. O sea que el Padre dio ¿a quién? A su Hijo. Y eso aquí lo remonta a Génesis, cuando Abraham da a su hijo Isaac. ¿Te fijas? No podríamos entender ese amor, porque si Él se enviara a sí mismo, ¿qué amor sería ese? Él envía lo que más ama, y es su Hijo. Por eso lo conectamos con la historia de Abraham. Porque para Abraham entregar a su único hijo, como de así o sea, ahora entregar a mi hijo, es algo duro, ¿me entiendes? Pero no lo entregó porque el Señor no se lo permitió. Pero sí el Padre entregó a su único hijo, al que más ama, al que ha amado por la eternidad, para que usted y yo seamos salvos. Pero si estuviéramos en la doctrina de los solo Jesús, o unicitarios o modalistas, ¿podríamos entender ese texto? No, porque diríamos que Jesucristo envió a Jesucristo. Y amó a Jesucristo y lo envió. Es como algo que no tiene pie ni cabeza, es algo que la Biblia ni siquiera está diciendo, es algo que se están imaginando para apoyar su doctrina. Habría muchos textos que uno entendería. Pero vamos a Génesis 1. Habría muchos textos que nosotros no entenderíamos y seríamos forzados a especular si no entendiéramos que Dios es un solo Dios y tres personas. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 26. Cuando leemos ese texto, en Génesis 1, 26, dice: entonces dijo Dios, o sea, está hablando en plural, ¿cierto? Uno. Perdón, en singular, está hablando en singular. Entonces dijo Dios, un solo Dios. Y ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Hagamos. Ahora pasó de hablar singular a hablar plural. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra en la tierra. Y mira lo que dice el verso 27. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Si leemos el verso 26 y el verso 27, parte diciendo: dijo Dios. Luego habla en plural, hagamos, y luego cuando crea, vuelve nuevamente a singular. Se fija cómo las tres personas están aquí en este texto. Y usted lo puede ver en el principio. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Padre, como el mentor de la creación. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, ¿se fija?
El Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía. El Padre es quien gesta todas las cosas. Es la mente maestra, si lo podemos decir. El Espíritu es el que se mueve, el que le da vida a todas las cosas. El que fue dándole vida a todo el desorden. Y luego dice, y dijo Dios, Jesucristo es el verbo. ¿Y qué significa el verbo? La palabra. La palabra de Dios. Podemos ver a mismo Jesucristo, ¿cierto? Siendo el verbo, siendo la palabra viviente de Dios. Por eso vemos, y muchos refutan, ¿qué diría un unicitario? Cuando dice hagamos, está diciendo que Dios con sus ángeles están construyendo al hombre. Nunca en la Biblia usted va a ver que los ángeles construyen algo, crean algo. Eso sería especular. Pero si leemos el contexto nos vamos a dar cuenta que Dios habla en singular y también en plural. Aun si nos fuéramos al original, la palabra Dios es Elohim. Y Elohim se utiliza tanto singular como en plural. Se utiliza tanto para hablar sobre el singular como en plural con respecto a Dios. Entonces el escritor Moisés, aún en ese tiempo, él ya entendía las cosas claramente. Pero el ser humano, por querer buscar una respuesta y tener algo más grande, una verdad más grande, inventa estas cosas. Veamos lo que dice Génesis 11. Génesis capítulo 11, versículo 7. Está en la torre de Babel. Y vemos cómo estas personas se quieren ¿cierto? Hacer una torre y gobernar el mundo de ahí. Veamos el verso 6. Génesis 11, 6. Y dijo Jehová, de nuevo, plural, singular. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, mire lo que dice. Ahora pues, ¿qué dice? Plural. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció ¿quién? Jehová. ¿Se fija cómo habló en plural y ahora vuelve de nuevo al singular? Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió ¿qué? Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es claro, si uno lo entiende así, es súper claro. Pero las otras personas que quieren oscurecer, no, si son los ángeles. Ya, pero ¿dónde me puede probar que hay un ángel que crea, un ángel que hace cosas? Si aquí dice Jehová, Dios está haciendo. Dios es un solo que tiene en él tres subsistencias. Vamos a este salmo que un unicitario, un modalista, como se le llamaría a esa doctrina histórica en la historia, Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Este mismo texto se utiliza en los evangelios y el mismo Señor Jesucristo lo cita más adelante. Mire lo que dice Salmo 110, verso 1. Jehová dijo, ¿a quién? A mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La S de Señor está en minúscula, mayúscula. Está en mayúscula, entonces el escritor, ¿qué es lo que quería decir? Que era el Señor. Estaba hablando de David. Si hubiera estado hablando de David, hubiera sido con ese minúscula. Pero estaba hablando de Adonai. La palabra que va ahí es Yahweh dijo, o Yahweh Berishit Adonai. O sea, Jehová dijo Adonai. ¿Quién es Adonai? ¿A quién se le dio un nombre que es por sobre todo nombre? Para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Adonai. Por eso dice, Jehová dijo Adonai. Después el Señor Jesucristo lo cita y le dice a los fariseos, si aquí estaba hablando de David, ¿por qué David después dice que era el mismo Señor el que estaba hablando? Por eso no es necesario nunca tocar este texto, porque ellos lo esconden. Estos textos lo esconden para que nosotros no veamos la claridad. Dos personas que se comunican. Es claro, Jehová dijo a mi Señor. Si fuera la misma persona, ¿cómo van a estar comunicándose como dos personas diferentes? Aquí se están comunicando. A eso nos referimos con el término personas.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pueden comunicar entre sí. Se pueden comunicar. El Señor Jesucristo podía estar aquí en la tierra, ¿y qué es lo que hacía Él? Decía, voy a orar a Jesucristo, no voy a decir si Él es el Hijo, ¿me entiende? Él oraba ¿a quién? A su Padre. Por eso cuando nos enseñó a orar, ¿qué dijo? Jesucristo nuestro. Dijo, Padre nuestro. ¿Qué es lo que deberíamos decir? ¿Quién murió en la cruz? ¿El Padre? ¿Murió el Espíritu Santo en la cruz? Murió el Hijo. Jesucristo. Dios. El Hijo de Dios. ¿Se fija lo claro si dijéramos al Padre, si oráramos, Padre, te doy gracias porque moriste por nosotros en la cruz? Sería una contradicción porque el que murió fue el Hijo, Jesucristo. La oración verdadera sería, Padre, te doy gracias porque enviaste a tu único Hijo por nosotros. ¿Se fijan si no entendemos esta doctrina, cómo podemos llegar a cometer errores y a distorsionar la misma verdad? El libro de Marcos, capítulo 1, aún es más claro. Es un solo Dios y tres personas. Marcos, capítulo 1. Si esto es tan claro, hermano, pero el ser humano a veces por querer hacer de un atributo incomunicable comunicable, comete estos grandes errores. Marcos, capítulo 1, verso 9. Marcos, capítulo 1, versículo 9, dice así la Escritura: aconteció en aquellos días que vino ¿quién? Que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Son tres personas, un solo Dios. Es tan importante entender esta gran verdad de la palabra del Señor. Señor le bendiga, hermano Franco. Vemos al Señor Jesucristo siendo bautizado. Luego vemos el cielo abierto y el Espíritu Santo como, ¿cierto? Como una forma de paloma. Y escuchamos la voz del cielo. Como dijo una persona, tendría que ser ventrílogo para ser una misma persona. Son tres personas, un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. No sé si lo puede ver claramente en ese texto. Jesús, el Hijo de Dios, siendo bautizado. El Espíritu Santo descendiendo sobre él. Porque ¿qué es lo que tenía que recibir el Señor? El Espíritu Santo. ¿Se fija lo importante también que entender eso? Si el Espíritu Santo fuera el mismo, ¿cómo tenía que recibirse a él mismo? Sería algo tan contradictorio de explicar que ni siquiera podríamos entender. Algunos escépticos argumentaban que esa era la humanidad de Cristo. Decían, no, pero es que ese era el cuerpo de Jesús. ¿Puede un cuerpo sin una persona dentro estar parado y razonar? No, porque ¿qué es lo que necesita nuestro cuerpo? Una personalidad, una persona. Porque ellos que decían, no es que era la carne de Jesús. Recuerde que la doctrina importante, Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esa naturaleza Dios-hombre es inseparable. No podemos arrancarle la divinidad a Jesucristo ni podemos arrancarle su humanidad. Si dijésemos que esa era la carne de Jesús, estábamos echando a un lado, ¿qué cosa? Su divinidad, y nos tendríamos forzado a decir Jesucristo era un hombre y no era Dios. Hermano, conversando este mismo tema con uno de los hermanos y lo bueno es que cuando conversamos este tema él no se enoja, pero los demás cierto se enojarían de esto. Puede que existan muchos comentarios por eso, hermano. No vamos a responder nada si alguien llegase a comentar cosas malas, porque la palabra es clara, no tenemos que defender nada, la palabra se defiende por sí misma. Esta persona, llegando a este tema y conversando esto, ¿sabe lo que se atrevió a decir? Dijo, es que Jesucristo ahí era un hombre, era hasta ese momento. ¿Qué se atrevió a decir? Que Jesucristo hasta ese momento, antes de ser bautizado, era un hombre. Y dijo, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, ahí se transformó. ¿Dónde dice eso? ¿Se fija cómo tendría una persona que inventar tremendo argumento para derribar esto? Y así creer que tiene una verdad más grande. Pues Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, de manera inseparable, con una personalidad capaz de razonar y comunicarse con su Padre. ¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿Se comunicaba con quién? ¿Con él mismo?
con su Padre. Lucas 22. Lucas 22. Esta es una verdad que la podemos ver desde Génesis a Apocalipsis. Un solo Dios, tres personas. Lucas 22, 42, dice así la palabra del Señor. Lucas 22, vamos a leer del verso 41. Este es Jesucristo en el Getsemaní y dice, verso 41 del capítulo 22 de Lucas. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué está hablando ahí? Su voluntad y la de su Padre. Si fueran la misma persona, ¿cómo van a estar en diferente? ¿Entiendes? Padre, ¿qué es lo que pedía Jesucristo? Como una persona diferente del Padre. Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Amén. Qué hermoso es ver cómo Jesucristo también, y usted puede ver en la Escritura, voluntariamente vino para salvar. El Padre voluntariamente entregó a su Hijo. Y el Espíritu Santo voluntariamente nos transforma. Cada día en nosotros. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34 dice así la Escritura. Y Jesús decía, ¿qué decía? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Nuevamente Jesucristo, ¿quién clamaba? Él mismo decía: Jesucristo, perdónanos porque no saben lo que hacen. No decía Padre. Él se comunicaba con su Padre. Con su Padre. Tito capítulo 3, San Juan capítulo 14, verso 15. San Juan 14, verso 15. Creo que es la misma escritura la que nos muestra esto. San Juan 14, 15. Dice así la escritura: si me amáis, San Juan 14, 15, Evangelio según San Juan 14, verso 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué dice Jesucristo? Y yo rogaré, ¿a quién? Al Padre, y os dará otro Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Si fuera la misma persona, diría: Jesucristo, yo voy a ser el Consolador Jesucristo, para que esté con Jesucristo siempre con nosotros. Se fija, sería algo tan ilógico. Pero aquí son tres personas. Yo, dice Jesucristo, voy a rogar al Padre, otra persona. ¿Y el Padre qué va a hacer? Va a dar otro Consolador, otra persona, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, pero que no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 18 dice: no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesucristo está diciendo: va a venir el Espíritu Santo, es otra persona, pero es el mismo Dios. Una sola persona, perdón, tres personas, pero un solo Dios, un solo Dios. Apocalipsis 5:13. Aún en Apocalipsis vemos esta gran verdad. Apocalipsis 5:13. Un universitario nunca tocará este texto, porque no leen esta parte, no la leen. Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado, ¿en quién? En el trono, y al Cordero. ¿Qué ve Juan en la visión? A uno sentado en el trono, ¿y a quién ve? Al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. ¿Y quién está en el trono? Obviamente el Padre. ¿Cómo que el Cordero iba a estar en el mismo trono? Dice, y al. Uno sentado en el trono y a Cordero. Se está hablando de dos personas diferentes. Pero ellos nunca leen estos textos porque así son las falsas doctrinas. Le hacen que usted lea para acá, pero menos que lea ese texto. Uno debe aprender a leer toda la Biblia.
Por eso, hermano, esforcémonos en esto, en leer toda la Biblia para que nadie nos venga a vender cuentos de falsas doctrinas como los mormones, como los solo Jesús, como los mismos testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un hombre, no es Dios. Ellos dicen Jehová es Dios. El unicitario dice el Padre es Jesucristo, el Hijo es Jesucristo y el Espíritu Santo es Jesucristo. Otra falsa doctrina. Los mormones dicen que Jesucristo y el diablo eran hermanos, miren, y que solamente el Padre es Dios. Son doctrinas que se alejan de la verdad. Pero la única verdad es la Biblia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Un solo Dios. Tito capítulo 3, verso 4. Tito capítulo 3, verso 4. Dice así la palabra del Señor. Tito capítulo 3, verso 4. También hubieron unos hermanos pentecostales que confundieron mal cosas. Cuando nos tocaba hablar con ellos allá, hermanos pentecostales que no estudiaban esta doctrina decían llamarse trinitarios, o hacían llamarse de la Trinidad y decían son tres dioses, decían. Nada que ver. Decir eso confundiría más a las personas. Es un solo Dios. Son tres personas. Tito capítulo 3, verso 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de ¿quién? De Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. En primer lugar, Dios Padre, nuestro Salvador, quien manifestó su bondad. Luego vemos quién hace la regeneración, el Espíritu Santo. ¿Y quién murió por nosotros y derramó su sangre? Jesucristo. Cada uno hace su trabajo. Por eso él se atrevió a decir el Señor Jesucristo de San Juan: hasta ahora yo trabajo y mi Padre también trabaja. Para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Y esto lo podemos ver en toda la Biblia. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Este es más claro todavía. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de ¿quién? De Dios Padre. ¿Quién hizo la elección? Dios Padre. En santificación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo santifica para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Pero qué haría un unicitario en este caso? Se daría vuelta a la Biblia probando que Jesucristo es Dios. Pero si eso lo decimos nosotros, Jesucristo es Dios. Pero para que ellos pudiesen haber cierto, no sé, para poder conversar con ellos, deben ellos probar que son la misma persona. Y eso es imposible de probar, que Jesucristo y el Padre son la misma persona. Es fácil probar que son el mismo Dios, un único Dios. Pero muy difícil sería probar que son la misma persona. Porque violarían la ley de la no contradicción. De la no contradicción. Imagínense le explicar a una persona: Jesucristo era el Padre, y Jesucristo como se envió a sí mismo como un hijo, y Jesucristo después viene ahora como un Espíritu Santo. ¿Qué lo diría la gente? Sería algo muy contradictorio. Pero que el Padre entregó a su hijo. Una persona que tiene un hijo, ¿qué es lo que diría? Que es terrible entregar a un hijo, sobre todo por personas que no lo merecen. Entendería ese texto de Juan 3:16 con una profundidad muy completa. El apóstol Pablo siempre se refería a Dios Padre y al Señor Jesucristo como dos personas diferentes, utilizando la palabra y. Veamos 1 Corintios 1:13. Hay muchos textos de esto, pero solamente citaré algunos por cuestión de tiempo. 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, versículo 3. Dice así, 1 Corintios 1:3. Gracia y paz a vosotros, de Dios, dice, nuestro Padre, y del Señor Jesús. Él se limitaría, si fuera la misma persona, él diría de Jesucristo. Pero él dice, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús.
Para él no hay problema de decir, son dos personas diferentes. No hay un problema. Pero cuando llegamos a este texto, ¿qué nos decía el hermano Manolito? ¿Qué nos decía? No, es que el apóstol Pablo no conocía la verdad todavía. ¿Cómo él no la va a conocer? ¿Cómo no va a conocer la verdad si el Espíritu Santo está inspirando la palabra? También está 1 Corintios, pero en el 8, capítulo 8, 1 Corintios 8, mire, 1 Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. ¿Quién es Dios Padre? Dios Padre. Claro, es muy importante que siempre se nombren como dos personas diferentes. Veamos 2 Corintios 11, 31. 2 Corintios 11, verso 31. Este es un texto más claro todavía. Más claro todavía. 2 Corintios 11, verso 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente. ¿Qué dice? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo de quién es hijo Jesucristo, su Padre. Obviamente, este texto lo podría tomar un testigo que va a decir, ¿viste? Aquí dice que solo el Padre es Dios y Jesucristo es su hijo. Pero hemos visto en Juan 1:1 que Jesucristo es Dios. El Verbo es Dios. El Verbo es Dios. Por eso la Biblia se lee completa, no solamente un texto. Con este texto podemos decir el Padre y Jesucristo. Son dos personas diferentes, pero son un solo Dios. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tomáramos este texto y nos acercáramos a las personas, ¿cierto?, unicitarias, y dijéramos, oráramos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pescarían así unas piedras y no apedrearían. Y después diríamos, pero si eso lo dice la mamá, eso lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía claro eso. También la palabra del Señor en Gálatas 1:1, Gálatas 1:1, sigue diciendo el apóstol Pablo, cada una de sus cartas a las iglesias que iba escribiendo. Gálatas capítulo 1, verso 1 dice así: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos a Jesucristo? ¿Jesucristo lo resucitó? No, el Padre resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Eso es lo que dice el mismo contexto de la palabra del Señor. El mismo texto dice: y todos los hermanos que están conmigo de las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No es que el apóstol Pablo no conocía la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Y quien dio esta palabra es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Efesios 1:2. Efesios 1:2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese I es nombrar otra persona. Y muchos textos más, algunos han argumentado para atentar en contra de esta clara doctrina. Una, que el apóstol Pablo no conocía la verdad. Otro, que la Biblia tiene errores. Otros se enfocan en buscar solamente que Jesucristo es Dios o que el Padre es Dios. Pero decir que la Biblia está errada, ¿sabe, hermano? Si yo supiera que la Biblia está errada, yo cierro mi Biblia y no hay salvación. No hay salvación. Porque si esto se equivoca una vez, porque se va a equivocar más, entonces todo esto sería mentira. Por eso no podemos decir lo que dicen estas personas. No es que Mateo 28:19, vamos a Mateo 28:19. No, ellos dicen, no, si eso fue agregado, entonces mi Señor no tiene poder. Él tiene poder. Mateo 28:19.
Mateo 28, 19. Dice así la escritura. Y vamos a leer desde el verso 18 para entender el contexto. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bautizándolos solamente en el nombre del Espíritu Santo, bautizándolos solamente en el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre de Jesucristo solamente. Obviamente, ¿cierto? Como pertenecíamos hace mucho que nosotros fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo. Eso es claro. Pero eso no quiere decir que nuestro bautismo esté inválido. Porque Jesucristo, por decir Dios, no sé, Dios Padre no se va a enojar porque fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero ahora que conocimos, debemos aplicar la verdad. Lo conversamos con hermano Matías y hermana Nelson, cuando ellos se casan el domingo por la misericordia de Dios. Y acordamos, ¿cómo vamos a hacer toda esa bendición? ¿Cómo la vamos a proceder? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de ese único Dios que es tres personas. Pero más allá alguien podría abalanzarse y decir: ¿pero por qué Mateo 28, 19 dice bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Y usted después puede ver en Hechos. Vamos a Hechos 2.38. Hechos 2.38. ¿Sabe cuál es el punto? Que si nosotros leemos la Biblia con ignorancia, solamente con leerla, nunca vamos a conocer cómo son las cosas naturales. Y ese es el error que cometíamos antes. Creer en otras personas y no estudiar la Biblia por nosotros mismos. Y bajo el Espíritu Santo. Hechos 2.38 dice, Hechos 2.38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y usted puede ver eso en Samaria, puede ver en todo el libro de Hechos. Y una persona que lee la Biblia solamente decir: ¿viste? Se bautizaron en el nombre de Jesús. Bauticémonos todos en el nombre de Jesús. Así partió esa doctrina, porque lo dice Hechos tanto, Hechos tanto, Hechos tanto. En primer lugar, debemos entender que el libro de Hechos es un libro histórico y no es un libro de doctrina. La doctrina está ¿en dónde? En Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Este es un hecho histórico. El hecho histórico, por ejemplo, ¿quién escribió Hechos? Lucas. Lucas no era un apóstol. Lucas recogió los testimonios de los demás. La Biblia fue escrita en griego originalmente. Entonces aquí cuando la palabra dice: arrepentidos dice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿qué significa la palabra nombre? ¿Está diciendo que usted solamente debe decir ese nombre o está queriendo decir otra cosa? La palabra nombre, si nos vamos al griego, significa autoridad. O es lo que Jesús dijo. Aquí está diciendo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en lo que Jesús dijo, o en la autoridad de Jesús. ¿Y qué dijo el Señor en Mateo 28, 19? Perdón, Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada, o toda autoridad me es dada. Por eso cuando aquí dice bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí en Hechos siempre se repite el nombre de Jesús, está diciendo en lo que Jesús dijo. ¿Y qué dijo Jesús? Bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjense que algo tan simple como eso, pero uno por leer así, ahí dice nombre, listo. Y acá no importa lo que diga acá, no. Toda la Biblia es verdad. O sea, aquí me dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí me dicen el nombre de Jesús. Hay algo ahí que tengo que aprender. ¿A dónde me tengo que ir yo? Al origen. Mateo, ¿quién era? Un apóstol. Mateo, y si usted lee aquí, dice: pero los 11 discípulos, en el verso 16, Mateo era un testigo ocular. Él estaba ahí cuando Jesucristo ascendió. Por lo cual, la fuente, como él escribió aquí, él escribió tal cual lo que vio de Jesucristo. Lucas recogió muchos años después todo lo demás. Pero él solamente, ¿cierto?, colocó en lo que Jesús dijo, en la autoridad, en el nombre de Jesús. Cuando algunos le dicen: mira, vaya al negocio y vaya en mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que vaya en la autoridad de aquel que lo mandó. Cuando el jefe le dice: oye, mira, anda a buscar este papel, dile que yo te dije. Eso es. Si es algo tan simple que uno a veces, no, pero es que así dice, y esa persona, no, pero es que dice. Pero entendamos la Biblia con contexto. La Biblia nos habla claramente. Amén. Claramente. Jesucristo no se puede haber equivocado en lo que dijo. Hay algo que nos quiere decir aquí. En el nombre, búsquelo, ¿cierto?, en el original, y va a ver en la autoridad de Jesús.
Pero como le dije, no, eso no es necesario ahora que usted y yo nos volvamos a bautizar, porque cuando nos bautizamos, ¿qué hicimos? Nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces yo no, ¿cómo me arrepentí de nuevo? Si ya mis pecados han sido lavados, sus pecados ya han sido limpiados. Solo fue la ignorancia que tenía. Pero por la misericordia del Señor aprendí, y ahora vamos a hacer las cosas como son. Y tenemos que seguir aprendiendo, hermano. Cuestionemos, yo le dije, cuando partimos todo esto, cuestionemos todo lo que nos aprendemos. Y vámonos a dónde? A la fuente de la palabra. A la fuente que es la palabra. Continuaremos la próxima semana para ya concluir y cerrar este estudio de 30 martes estudiando los atributos de Dios. Si tienen alguna duda, alguna consulta, puede hacerla en el momento que usted estime conveniente. Podemos mostrarle también con más claridad esta doctrina esencial. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, agradecemos que nos hayas permitido anunciar esta palabra y estos atributos. Gracias, Señor, por darnos la claridad y sacarnos del error, mostrándonos tu palabra tan claramente. Agradecemos, Señor, que estas doctrinas nos vayan permitiendo conocerte más. Queremos conocerte más, Señor. Tú eres un solo Dios, el cual es 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno haciendo un trabajo para nuestra salvación. Cada uno, Señor, en esta obra trinitaria de nuestra salvación. Oh Señor, denos a cada uno de nosotros la claridad que usted le ha ido dando. Y sabemos, Señor, que entre más vayamos a la Escritura, más claridad vamos a encontrar acerca de ti, Señor. Saque de nosotros toda levadura, toda falsa doctrina, toda cosa, Señor, que nos aleje de tu verdad, que es la palabra de Dios. Necesitamos conocerte más, Señor. No decimos que con estos 30 martes que hemos estudiado los atributos de Dios, hemos comprendido su cabalidad. Recién estamos rascando el casco, Señor, solamente la superficie de algo que es tan profundo que no podemos llegar a comprender en su totalidad, pero que por medio de la revelación de Dios podemos decir, Señor, Santo, Santo, Santo eres tú. Tú eres un Dios incomparable e inigualable. Te ruego, Señor, que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas en el Señor. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén y amén. Que el Señor, nuestro Salvador, los guarde y los bendiga. Puedan continuar con una hermosa semana en el Señor. Amén.